Pues buenas tardes a todos. Hoy un día que estamos más escasitos de público porque con esto de la fiesta de San José, yo quería felicitar a alguien, si se llama por aquí alguien, María José o Pepa, pero porque... Te damos las gracias, pero vamos. Pero se han ido de fiesta hoy, está claro. Hoy Se han día ido los todos. festejos. Se ha visto que los de San José se han ido a la de... Bueno, pero no importa, aquí es un placer siempre estar en el Ateneo y en este caso compartir tertulia pues con un buen compañero, con un amigo, Ramón Luque, escritor, poeta y coordinador de la sesión de las tertulias de literatura. Las personas que sois asiduos a sus tertulias lo conocéis y sabéis, porque soléis asistir a la... Yo iba a decir aquí ahora, a las que vienen a mis tertulias de gastronomía, pues habían tenido mis amigas van llegando. Muy bien, bienvenida sea. Tuvimos la oportunidad de coincidir a finales de 2022, que Paquita también me lo comentaba antes, en una entrañable actividad. Y bueno, pues hoy de nuevo lo tenemos aquí porque nos une la literatura y la gastronomía en torno a dos elementos excepcionales, la sal y el vino. Vamos a abordar ambos temas de forma cercana y aunque sin profundizar en exceso, para no ocupar mucho tiempo, sí, y además queremos que resulte ameno. Si queréis intervenir, pues nosotros lo hacemos también un poco a la medida de las posibilidades. Cuando hablamos de la sal, creo que todas las personas que hemos nacido o vivimos aquí en Cádiz, creo que enseguida pensamos en el marco que tenemos en el entorno de la bahía de Cádiz, en el Parque Natural, que son esas pirámides blancas, por lo menos cuando nosotros éramos pequeñitos y íbamos por allí, nos llevaban los padres, ¿no?, de excursión en el coche y veíamos aquellas pirámides. La verdad que siempre daba pues esa sensación de querer uno saltar por allí y ver aquello de la sal. En algunas ocasiones sí que nos han llevado y hemos estado viendo el proceso de la sal. Nosotros hemos visto que además de esta sal que estaban allí, pues tú vas descubriendo poquito a poco cuando te la van explicando y en los primeros años de tu infancia, como que solamente no estaban allí, sino que era la misma sal que los hombres, ellos tenían ese oficio tan antiguo, tan tradicional, para después darnos la misma sal que servía como condimento en la misa. Esto no es de esta historia, esto no es desde cuando yo era chiquitilla, ni ninguno de los que estamos aquí presentes, sino que esto tiene una historia con un gran recorrido y esa es la que me gustaría un poco pues ver, para ver cómo ha sido la historia de la sal a través del tiempo, aunque sea en cortito. Nos vamos a remontar a la época del Neolítico, cuando el abundante consumo de carne que había en la época, pues claro, allí no había nada, tenía con qué se podía conservar, pues indudablemente con la sal. No solamente en aquella época no tenía un valor como nosotros podemos imaginar ahora de condimentos para darle sabor a los platos, sino mucho más el tema era en la conservación que en lo que era el condimento alimenticio. Ellos lo sabían y se atribuye las primeras salinas al borde del mar en España, en el Bajo Guadalquivir, la Puebla de Río, y también se usaron y había civilizaciones que la han utilizado con anterioridad para otras cosas. Como a nosotros lo que nos interesa en principio es literatura y gastronomía, pues nosotros esta parte vamos a ir cortando para poder llegar. Estamos aquí y entonces llegan a la bahía. Es curioso cuando los primeros que sí lo tienen son los fenicios. Nosotros nos vamos a remontar a esa época que ahí es cuando ellos empiezan a venir por todo el Mediterráneo hasta llegar a Cádiz y se encuentran pues con un lugar privilegiado en torno a la ubicación, al clima, porque claro, aquí todo esto es muy importante. Las temperaturas templadas regularmente durante todo el año, las precipitaciones concentradas en las estaciones de otoño e invierno,
el poniente, esos vientos de levante, que a nosotros algunas veces tanto nos molesta, pero que es tan importante en la bahía con estas características, que es el poniente y suroeste húmedos y frescos. Después tenemos la diferencia de los del levante, tan cálidos y secos. Todos estos elementos pues favorecían muchísimo a la evaporación del agua al punto de la cristalización de los cloruros. Y ya que hablamos de clima, para no repetir luego, decir que esto mismo se van a encontrar con el tema del vino. Una geografía importante, la gaditana, y con este clima. Y que le venía bien pues, a los dos tipos, a la sal y al vino. Y ahí vamos a ir en este nexo de unión cuando lleguemos al otro. Esto fue una constante a través de los siglos. Hay que significar el auge alcanzado en la obtención de la sal en la época romana. Ya por las exportaciones de salazones, porque claro, hemos venido, ellos están aquí, pero en la época romana dice cómo seguían conservando de la misma manera. ¿Y qué hacen ellos? Que para el atún, la salsa garum y otros productos procedentes de aquella época, la conservación que tenían era la misma, y entonces empiezan a exportarse y a comercializarse por todo el Mediterráneo. Plinio el Viejo ya afirmaba que era inconcebible una sociedad sin sal, debido a la importancia que tenía para la ganadería, la alimentación, la salud. Era una cosa impensable que si esto, ellos decían, si no existe, esto es tan importante, que hay por ahí escrito como el aire y el agua. Fijaros bien, para la vida, porque claro, decían, es que si no, ¿cómo íbamos nosotros a sobrevivir, ¿no? La alimentación. La sal era también pues tan valiosa, ya en la época romana, muchos saben seguro, que servía también como moneda de cambio. Y a las tropas especialmente se le pagaban con una medida de sal. Esa medida que se llamaba el salarium, de donde derivó después nuestra palabra, el salario. En el siglo XV aparecen documentos notariales ya de la existencia de numerosas salinas, vinculadas al auge de la pesca también, en especial al comercio de India. Estaba en manos de las casas nobiliarias, los Ponce de León, el Ducado de Medinaceli, y en el 1504 aparecen ya en las ordenanzas municipales aprobadas por el duque de Medina Sidonia. A partir de ahí se encuentra una bibliografía bastante extensa. En el tiempo, pues, ha transcurrido a veces en épocas muy álgidas, muy estupendas de comercio, y otras veces, como en todo lo que pasa en el mundo, que va y viene. Esto es como en todo. Seguimos ahora, la actualidad es igual. En el siglo XIX llegaron a existir cerca de 160 salinas en Cádiz y ocupando más de 8.000 hectáreas. Estas se delimitaban y se siguen delimitando en tres áreas. Las marismas del puerto de Santa María, surcadas por el río Guadalete y el caño de San Pedro, las marismas de Trocadero, espacio central más reducido, pero que se relaciona con los aportes del Guadalete, río San Pedro y caño de Santipetri, y después tenemos la parte de las marismas de San Fernando, Puerto Real y Chiclana, al sur de la bahía. A principios del siglo XX, la superficie era más de 5.500 hectáreas y una producción anual de unas 300.000 toneladas. No estaba mal. Ahora parecía que aquello pues estaba dispersando, que se nos iba la salina y hemos estado unos años un poco en declive. Pero sí es verdad que, aunque queden unas cuantas, en los últimos años ha venido como un empuje. Y vamos a ir viendo el por qué y por dónde están. Porque ya las salinas que tenemos, y tres que son muy productivas, que es la de Santa María, la salina Cetina, estas dos son de Puerto Real, y una pequeñita que hay en San Fernando, que parece que, vamos, pero que es muy productiva también, que tenemos la del Estanquillo. Bueno, pues en estas tres salinas dan más como una producción del 80% en la provincia. Estamos hablando de sal artesanal y dan una producción muy alta, de unas 400.000 toneladas. Entonces, a mí esto me llamó la atención porque digo, a ver qué ocurre, ¿no? Porque esto está, y por eso seguí investigando un poco en el tema. De esta cantidad de sal, el 30% es producción para exportarla. Van por ahí, por Noruega, Canadá, Estados Unidos, o sea que también exportan a otros países.
En los últimos años, ahí es a donde me ha gustado mucho entrar en este tema. Se intenta recuperar las salinas artesanales para la conservación de las salinas tradicionales y su ecosistema, así como la protección de las aves del parque natural. En esta necesidad incide tanto la UCA, que ahí sí que está haciendo pues una muy buena labor, como Juan Martín Bermúdez, que es el presidente de la ONG Salarte, que trabajan en unos proyectos estupendos de gestión integrada sostenible de las salinas. Porque, claro, había una cosa, para nosotros una cosa es que haya mucha sal, que se pueda tener aquí en Cádiz, vender y tal, un comercio más sería, y otra cosa es la importancia de nuestro ecosistema, que nuestras aves se sigan estando. Ustedes verán que me parece una cosa preciosa cada vez que atravesamos el istmo, ver los flamencos que vienen todos los años, bueno, dice cualquier tipo de ave, bien, pero esas que son muy preciosas y se ven cuando van llegando. Pues eso tenían que, digamos, ellos han querido sobreprotegerlo para que esto no pase, que no se vaya, que no pasara. Y entonces sí es verdad que se le está dando a Salinas, que no tenía una gran función y tal, vamos a buscarle algún otro proyecto para que por lo menos no se queden, digamos, ahí estancadas y muertas sin ninguna vegetación, porque también pues la tienen, lo que es el ecosistema, ¿no? Y las aves. Y ahí también hay una salina ahora, que es antigua, no que sea ahora es que se le ha dado producción. Un matrimonio se le ofreció y vieron la posibilidad, amantes de la naturaleza, ellos también se dedicaban a otras cosas de turismo, y entonces lo han visto y ahí están, y han creado una nueva marca, que se llama Dama Blanca, y estas sales, lo bueno que tienen es que además, como decíamos, son naturales, son artesanales, y están, no solamente las vamos a poder encontrar por toda la zona de Cádiz, por todo el litoral, sino que también se van, digamos, en España se venden, pero también se exportan. Estas concretamente van hasta Japón, con que por lo menos nos vamos dando por ahí también que sepan que nuestra sal es diferente. Tenemos la de San Vicente, que es la otra que tenemos ahí en San Fernando, que esta también se le ha dado otro uso, para apoyarse, porque claro, la gente tiene que vivir, todo esto está muy bonito, vamos a cuidar de las aves, vamos a cuidar de nuestra flora, muy bien, pero es que yo tengo que comer. Y entonces pues también le han dado otra visión, y por eso muchas veces en estos sitios pues se dedican a la restauración. Este equipo, por ejemplo, de la Salina San Vicente, pues tiene un local, digamos, reservado muy bueno, ¿verdad? Pues, Ernestina pues también lo conoce. Donde se jubiló, la comida jubilación. Pues estupendo, yo también he estado en alguna ocasión y la verdad pues son sitios muy agradables donde aparte de estar con la sal natural, pues también si te dan buena comida, si te cuentan, si puedes comprar un paquetito de sal, si te dicen, porque muchas veces ellos te cuentan, inclusive hay otras actividades allí dentro. Esto lo tenemos por aquí, pero también hemos visto que hay algunas, como pasa, que sí sería también cuestión de destacar, que hay otras salinas en los Toruños, que seguro vosotros también, si no de oída, habéis estado allí. Esta salina, que es una de las más productoras de la provincia, pero esta sí es industrial, es de uso industrial. Ahora vamos a ver los dos conceptos, pero bueno, que por lo menos que también sepan que existen y que ahí están. Algunas en Chiclana, las salinas son muy graciosas, tienen siempre nombre de casi de vírgenes o de Santa María de Jesús, Santa Teresa. Yo creo que la han hecho para dedicártela a ti, Teresa. Sí. Pues estas son de Chiclana y estas están muy bien porque no tenían una función como para la venta de salinas, sino que hacemos, pues han hecho allí como unos spas naturales, donde la gente también pues toman baños con sal, dan masajes, hacen un deporte acuático, en fin, pues se están aprovechando para que todo esto, como digamos, estos sitios se sigan reinventando y estén ahí, unas para un funcionamiento y otros para otro. Independientemente de esto, algo muy bonito en gastronomía, que son los despesques,
porque claro, hay una época, ya termina la faena, termina la sal y tenemos el despeque. El despeque es muy bonito, una tradición antigua, porque una vez que se terminaba, digamos, la temporada de la sal de recogida, los dueños que decían, anda, ya tenéis ahí, hacer la fiesta, la celebración, y aprovechaban para retener, los esteros retienen a los pescados, y entonces ellos aprovechaban y cogían todo ese pescado y se hacían esas fiestas que todavía, pues algunas veces ahora de otro tipo, más turístico, se siguen haciendo, pero está muy bien porque el pescado que tenemos de estero es diferente. Un pescado que ha entrado allí, con sabor diferente, la sapina después que le da por la zona donde están vinculados, y la verdad pues es muy prestigioso tomar un lenguado, una lubina o unos quisquillas, las tortillitas de camarones de estero. Y esas cosas pues la verdad que sí que le están dando pues ese auge. Entonces quiero quedarme con, hemos visto aquí que tenemos 3 conceptos: la sal artesanal, la sal industrial y las salinas de otros usos. Esas son las que hemos dicho. Y en la actualidad la sal de la bahía, como decía, está muy apreciada porque es un condimento, pudiéndolo nombrar como sal marina virgen artesanal. Esto que nos suena mucho al aceite, ¿no? Lo de la virgen, este apellido ha venido porque es una sal extraída sin máquina. No hay que lavarla. Si hay que lavarla es la propia salmuera del lugar. No la tienen que transportar con máquina. Si le ponen a esta sal, si la llevan y le tienen que lavar con máquina, ya esa sal sería la industrial. Y entonces es una sal diferente. ¿Qué ocurre? De todo esto, que es muy curioso, decimos, bueno, pues ya tenemos una sal que ya la tenemos aquí, pero si la lavan y le quitan, ¿qué ocurre? Que habéis visto muchas veces en los supermercados cuando ponen sal yodada. ¿Qué ocurre con la sal yodada? La sal yodada no es tan natural. Parece que eso es la panacea y no. Cuando veamos la sal yodada, cuando lo ponen en un paquete, es porque es una sal que no es natural. No viene, es natural, es una salina, ¿vale? Pero que está lavada y está preparada. Ahí ha habido máquina. Y entonces cuando entre la máquina en un sitio, tú tienes que tener unas medidas, unos cuidados higiénicos. Y entonces, al quitarle, al lavarla, ya de otra manera, le está quitando los minerales propios del agua, con lo cual le añaden, ahí hay que añadirle el yodo, y por eso dice rica, claro, porque está tratada, ¿vale? ¿Cuál es bueno comprar? La sal nuestra, la sal de cualquier salina de las que hemos nombrado, de la salina misma San Vicente, que le comentaba el otro día al amigo Ramón, que ellos lo tienen, pero en cualquier establecimiento que son de tiendecitas de esta que se dedican a dar cositas de la tierra, pues ahí podemos encontrar pues la sal, que a lo mejor nos cuesta un poquitín más, pero que tampoco es mucho, porque vamos a ver, un paquete de sal, fijaros todo lo que dura. Y entonces son sal que son las que son más demandadas. Muchas veces, y decía uno de los señores que tenían una salina y estuve viendo un día, es que se llega a decir muchas veces, ustedes saben que otra de las funciones que tiene la sal es, por ejemplo, para las carreteras, para quitar la nieve, ¿no? Bueno, pues muchas veces, como esa sal no se trata, dice, es que es curioso, pero muchas veces tiene más propiedad la sal esa que la que venden, porque ya le digo, es lavada. Son cosas que hay que tener en cuenta. Ellos siempre les gusta mucho que se diga estas cosas para que se utilice, ¿verdad?, pues la sal hecha artesanalmente en la salina, ¿no? La que tienen así, y que son la mayoría, ya digo que nada más que hay algunas. Y bueno, si es de Cádiz seguro que será buena, pero con preferencia que sean de otros lugares. Después tenemos la flor de sal, que esa es una sal muy cotizada porque los salineros dicen que es como un misterio. Es fácil de entender. Es la sal, se queda en la superficie, pero para que se quede en la superficie, esto está como unas 36 horas nada más. Como no la coja en esos momentos, que la sal está arriba,
se va hacia el fondo, por lo tanto se convierte como la otra. Esta sal hay que cogerla en ese momento. Ellos le dicen que es el misterio de la sal. Y la cogen y tiene una textura más fina, y fácilmente la boca se deshace enseguida, en los dedos, la boca se diluye. Pues, la llaman nieve en polvo y es ideal para alimentos fríos, que mucho es la sal que se puede utilizar, como me imagino que vosotros todas utilizáis sal fina para la ensalada, por ejemplo. Pues ese tipo de sal, pues si es de la salina nuestra, pues mejor. Y después tenemos la sal con escama, que es muy parecida también el funcionamiento, son un poquito, el tamaño es como eso, como una escamita de pescado, que por eso le llaman así. Y también hay que cogerla, tiene un poquito más largo, pero el procedimiento es el mismo, el proceso. Hay que también, con los tiempos, hay que tenerla al cuidado. Y también retirarla antes. La sal, además de ese uso, pues ya no solamente para nosotros el uso que tenemos, que para darle más sabor a los platos, sino que también todo lo que es la alimentación la utiliza mucho, como por ejemplo en la industria de los salazones, la mojama, las anchoas, la sardina, los arenques, la salmuera que se hace para los mariscos, todo eso necesita siempre de sal. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que a pesar de tantas cosas nuevas como hay en cocina, yo no sé si a todos vosotros os gusta mucho la cocina. Hay gente que muchas veces nos acompañan que son y les gustan los restaurantes de alta cocina, y allí hay de todo. Hoy se hace, pues ya ven ustedes, ¿no?, las esferificaciones, los hidrógenos, las espumas. Pues muy bien, todo eso está perfecto. Pero mira qué curioso que no le hacen nunca la competencia, lo más mínimo, a ninguno de estos productos que hemos hablado. Porque una mojama no te la van a poner de ninguna manera con otra máquina. Necesita de la sal y del aire. Y el jamón, ¿qué me habláis? Y el bacalao. Pues si estos dos que son los grandes productos en una mesa, el jamón y el bacalao, yo creo que ya aquí está dicho todo, la máxima calidad y no hay más. O sea que seguimos haciéndolo como en antaño. Decíamos antes que tenían también otro uso, pero bueno, como aislante, descalcificador, quitamancha y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues nada, yo creo que ahora podemos tener más claros los conceptos y es el momento que nuestro compañero nos va a contar ahora el contacto de la sal con la literatura. Y para adentrarnos en ese interesante y hermoso camino, me he atrevido a hacer una cosita. Simplemente os voy a leer unos breves versos de Rafael Alberti, porque no me podía estar aquí con el maestro y no decírselo. Y encontraba y dice: y ya están los esteros rezumando azul del mar, dejadme ser salineros, granitos del salinar. Qué bien a la madrugada correr en las vagonetas llenas de nieve salada hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre, por ser salinero. Me parece una cosa muy bonita. Me parece muy bonita que alguien de Cádiz, como Rafael, pero y tantos marineros como ha habido, pues han llegado a ese punto de decir: quiero ser salinero. Pues tuyo es la palabra. Yo después de esto, ahora que digo, ¿no? Porque me ha recordado el poema de Rafael Alberti, que el otro día estuvimos hablando del poema, es una broma. Sí. Bueno, María Luisa, agradecerle esta invitación a participar en la tertulia, cosa que hicimos ya el año pasado y quedó muy bien, yo quedé muy contento y ahora, pues bueno, espero que también los que estáis aquí, luego los que vean el vídeo, pues que disfruten, ¿no? Tiempo le hemos dedicado y lo hemos preparado con mucho cariño. Con muchísimo cariño. Tengo que reconocer que cuando yo me puse a investigar, porque del vino hay muchísimo, como luego veremos, pero de la sal, cuando yo me puse a ver la relación entre la sal y la literatura, había muy poquito. Y yo hubo un momento que entré en modo pánico, decir, ¿y ahora qué hablo? ¿De qué hablo yo aquí? Si no hay mucha materia de la que tirar. Pero me tranquilicé un poquito y entonces me acordé de un cuento que yo escuchaba a mi madre y a mi abuela cuando yo era pequeño, cuando era un niño pequeño.
Entonces no me acordaba ni del título ni nada. Solo me acuerdo que era un padre, un rey, que le pidió a sus 3 hijas que le dijeran que cuánto lo querían. Y la más pequeña dijo que lo quería más que a la carne, a la sal. El padre se enfadó muchísimo porque comparar el amor que él sentía por su hija o que una hija debe sentir por su padre con la sal, pues no le gustó. Y entonces aquellos padres iracundos de los cuentos y todo esto, la expulsó del reino y ella se tuvo que ir a un bosque. Estando en el bosque pasó por allí un príncipe que al verla naturalmente la recogió, se la llevó a su reino, se enamoraron y se casaron. Y a la boda invitaron al padre de la chica, que naturalmente era otro rey, pues fue a la boda del reino vecino, pero sin decirle, sin dar a conocer que ella era su hija. Entonces se sirvió un banquete magnífico, pero en el plato del padre los viandas, lo que estaban comiendo, no tenía sal. Cuando el rey probó aquella carne, probó aquellos manjares, todos sosos, sin gracia, sin sal, pues se enfadó otra vez, que era aquello, que se estaban burlando de él. Entonces apareció la hija y se perdonaron, él le pidió perdón a su hija y comprobó que la carne, la sal, la buena alimentación va unida indisolublemente al uso de la sal y que era como una parte del mismo. Entonces él entendió lo que la hija le había querido decir. Entonces yo no sabía ni título ni nada, pero me puse, como hoy tenemos internet, tenemos la mayor biblioteca aquí en el móvil o ahí en casa, pues yo me puse y ahora encontré un montón de referencias a este cuento. La princesa y la sal, te quiero más que la sal, el amor como la sal, el agua y la sal. Esos son títulos, incluso encontré una versión armenia del cuento, en español y en armenio, con las comidas que se sirvieron en el banquete, pero comidas armenias que no tenían nada que ver ni con la paella, ni con el puchero, ni con nada. Entonces, ya puestos con los cuentos infantiles, me acordé de otro cuento que era el burro y la sal, que seguramente que conoceréis, de un comerciante que vendía sal y entonces para su negocio se compró un burro. Tenía que pasar un pequeño río y el burro tropezó, se cayó y claro, la sal en el agua se disolvió y el burro dijo, Dios mío, esto es una bicoca, me he quitado todo el peso que llevaba de encima. Así que al siguiente viaje hizo otra vez como que se caía y volvió a tropezar y se cayó. El comerciante ya dijo, este me está tomando el pelo. Así que en otro viaje, lo que en vez de ponerle sal, saco de sal, lo que le puso fueron esponjas. Entonces lo puso con 2 sacos grandes de esponjas. El burro, eso no pesaba, pero el burro ya estaba acostumbrado a no llevar carga, se tiró, pero ¿qué pasa? Las esponjas se llenaron de agua y el burro estuvo a punto de ahogarse. Entonces, cuando salió de ahí como pudo, porque él temió por su vida, ya el comerciante le contó que cada uno tenía que cumplir su misión y que su misión, la suya, era transportar la sal. También hay otros cuentos, La sirena que se convirtió en sal, antecedente de La sirenita, de Hans Christian Andersen. E incluso también encontré un cuento muy bonito de filosofía zen, en el cual un maestro y su discípulo el chico tenía mucho dolor, tenía mucha aflicción, muchas complicaciones, y entonces cuando decimos se ahoga en un vaso de agua, pues le estaba pasando eso, lo estaba pasando mal, y el maestro le pidió que le trajera un vaso de agua, y entonces ese vaso de agua le echó un buen puñado de sal y le dijo que se la bebiera. El chico naturalmente se tomó la sal, el vaso con sal, y aquello estaba malo, insoportable, y le dijo al maestro que por qué le había pedido que se bebiera el vaso con sal, y el maestro le dijo, no te preocupes. Y entonces cogió un puñado de sal y lo tiró a un lago cercano que había allí. Y le dijo, ahora coge un vaso de agua de este lago. Se lo bebió el vaso, ¿cómo está? Dice, el agua está muy buena. Dice, bueno, pues la sal es el equivalente un poco a los problemas de la vida. Si tú te encierras en el vaso, pues la sal te va a hacer mucho daño. Ahora, si tú te incorporas al universo y te diluyes un poco con el paisaje que te rodea, tú verás como esos dolores, esa pena que tú tienes, se va a diluir también, igual que la sal, el puñado de sal se ha diluido en una superficie tan grande como es el lago. Ya ha dicho María Luisa el origen del término sal, del salarium, que era la cantidad en sal que se le pagaba concretamente a los soldados que custodiaban la vía salaria, que unía Roma con el castrum
Truentinum, cerca del Adriático. Pero también la sal servía como complemento alimentario, incluso como trueque y antiséptico. Sabéis que muchas veces la sal también sirve, en aquellos estos que no había ni penicilina, la sal también podía quemar, curaba. También, buscando ya, me vinieron naturalmente el refranero español. Hay multitud, infinidad de refranes que tienen como tema la sal. Voy a leer algunos. Ajo, sal y pimiento, y lo demás es cuento. De los olores, el pan; de los sabores, la sal. Olla sin sal, haz cuenta que no tienes manjar. La sal, tanto sala, tanto vale. Si quieres que las patatas tengan gusto a carnero, échale la sal lo primero. La ensalada salada, poco vinagre y bien oleada. Yo me imagino que bien oleada es que tenga abundante aceite. El aceite. También la sal es un complemento para los animales. Sabéis que en las vacas, sobre todo, lo vemos como muchas veces se le da sal porque es un complemento vitamínico para que crezcan sanas y todo esto. Incluso he leído que ellas cuando no tienen sal o algo se lamen, o habéis dado cuenta, pasan la lengua por la piel y esto, porque ahí extraen esa materia salada que es imprescindible para que se alimenten bien y una alimentación equilibrada. Buscando, también no podemos olvidar esa frase, la sal de la vida, ¿no? Es la chispa de la vida y que hace relación a las cosas sabrosas, las cosas que merecen la pena vivir y vivirlas con gusto. Incluso en la mujer también sabéis que se equipara mucho, esto ya es muy machista, hoy estas cosas no se pueden decir, pero el refranero está ahí. En la mujer la sal es el aliño principal. Habla del salchipirri, el tener chispa para la vida. También la poesía le dedica su tiempo a la sal. Por ejemplo, Pablo Neruda tiene una oda a la sal que voy a recitar unos versos que dice: esta sal del salero, yo la vi en los salares, sé que no van a creerme, pero canta la sal, la piel de los salares, canta con una boca ahogada por la tierra. Me estremecí en aquellas soledades cuando escuché la voz de la sal en el desierto. Cerca de Antofagasta, toda la pampa salitrosa suena, es una voz quebrada, un lastimero canto. Ya María Luisa ha comentado el poema de Rafael Alberti, que es muy cualquier, me imagino que también Pemán, pues seguro que también ha dedicado sus versos a la sal, puesto que Pemán sabéis que era muy gaditano y él le cantó al mar, a todo lo que es la bahía gaditana. Luego, por ejemplo, Dulce María Loinaz, poeta cubana, tiene unos versos que es así: he llegado hasta donde nadie pudo llegar, si aún vuelvo la cabeza, Dios me vuelva de sal. Como vemos, enlazamos aquí un poco con la historia de Lot. ¿Recordáis cuando Sodoma y Gomorra, que La mujer se volvió de estatua de sal? Exactamente, la mujer, la curiosidad mira para atrás, la mujer de Lot, y en el momento que miró, ya estaba dicho, Dios la convirtió en una estatua de sal. Luego nuevamente tenemos aquí. También Miguel Hernández, en sus versos, aparece el término de sal. En este caso la sal es sinónimo de dolor. Recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo, y flores de telaraña de mis tristezas recojo. Luego, también las novelas han tocado el tema de la sal. Por ejemplo, me acordé de Mari Carmen Orcero, una escritora de San Fernando, que tiene un libro que se llama Se ha escrito un crimen, una obra de mi historia del siglo XIX, me parece que estaba situada, y que arranca de un crimen en la Salina y que te describe, a través de la narración, te describe muy bien lo que es la Salina, cómo era una Salina en el siglo XIX, los trabajos, en fin, todas estas cuestiones. Y luego también me he acordado de don Pedro Payán Sotomayor, que el otro día hablaba con él, y él tiene una obra dedicada al vocabulario. Sabéis que él tiene el Habla de Cádiz, donde habla de todo el vocabulario típicamente gaditano, pero también cuando ingresó en la Academia de San Romualdo de San Fernando, él escribió una obra que se llama El vocabulario de la Salina, que fue su discurso, una obra muy donde profundiza. Me dijo que es que tuvo un alumno que su padre era salinero, trabajaba en la salina, y a través del muchacho, del padre y de la familia, pues él
pude investigar el tema de la salina y su vocabulario, que es muy específico. Yo alguna vez he visto libros por allí en San Fernando y tiene un vocabulario muy particular, que muchas veces yo, cuando estos trabajos se van perdiendo, digo, bueno, ¿qué va a pasar con este vocabulario, esta riqueza léxica? Porque son trabajos que se van perdiendo. María Luisa lo ha dicho y bueno, van quedando ahora mismo gracias al turismo, gracias a la restauración. Las salinas se van manteniendo, pero bueno, sabemos que estas cosas dependen de las crisis económicas, ¿no? Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego también quiero mencionar a Alejandro Díaz, un chico de San Fernando, que hace unos años presentaba su tesis doctoral, que se ha publicado en 2 tomos inmensos, donde recoge todo el conocimiento que hay sobre la salina. Se titula Salinas de San Fernando, historia de un patrimonio de la Ribera Gaditana a través de las fuentes hemerográficas. El libro habla de los aspectos etnográficos y culturales de lo que fue la industria isleña más notable hasta que ya en el siglo XX empezó una larga crisis. Las salinas de San Fernando se fueron cerrando la mayoría, aunque bueno, todavía quedan algunos restos, como ha señalado María Luisa. Y yo voy a acabar, para darle paso a María Luisa y que nos hable de la gastronomía del vino, pero he escrito para la ocasión un pequeño poema para hablar de la sal. Dice así: brilla en la tarde la sal, un símbolo gaditano que elaboran artesanos muy cerca del litoral. La sal siempre es natural, sale del agua salada, transparente pincelada, que se adentra en los esteros para formar con esmero una flor blanca y dorada. Muchas gracias, María Luisa. Muy bien, muchas gracias a ti por esta ilustración tan hermosa también que ha hecho Ramón con la literatura. Y bueno, como sé más o menos... Ponte el micrófono. Ya, probando. Estupendo, probando. Gracias, amiga. Bueno, pues ya que hemos terminado con la sal, vamos a ver un poco el tema otro que traíamos, el vino. Y no es la primera vez que en una tertulia de gastronomía, pues nosotros sí hemos hablado del vino. Y siempre, la verdad es que me gusta, y yo invito muchas veces pues, a expertos que hayan venido. A lo mejor acordáis vosotras que habéis estado en alguna, a José Luis Jiménez García, este jerezano estudioso que nos trajo el Jerez, un vino con etiqueta. Es una tertulia preciosa, inclusive también ha estado con nosotros Primitivo Collante de la bodega de Chiclana. Sí. Bueno, pues yo lo vamos a hacer de una manera que a mí, porque yo me lo planteé, cómo hacer este tema. Quería inclusive haber traído unas imágenes que tengo, es verdad, porque la gastronomía pues me da muchas veces ese placer de ir a una viña, a una bodega, a una salina y escuchar aquella belleza de que te cuenten las cosas. En la sal no he dicho una pequeñita cosa que la voy a decir ahora, que me he acordado ahora al decir eso. Hemos hablado de toda la sal nuestra, pero hay una salina muy especial que se llama Itusi, que está en Prado del Rey. Ah, esa la conozco. Eso, y si tenéis alguna vez ocasión, sí, porque no tiene nada que ver, esas son de las filtraciones salinas de los subterráneos, pero son distintas, pero son muy simpáticas también, muy bonitas de ver. Ya uno mismo hace las comparaciones. Pues eso de, como comentaba, de ver todo ese tipo de cosas, pues vamos aprendiendo y vamos viendo cositas. Y por eso yo había pensado, digo, bueno, quizás voy a hacer algún apunte histórico porque está bien, voy a hacer muy breve. Traigo mucho como ustedes veis, pero a mí me gusta más hacerlo libremente, pero algo sí para que volvemos a estar tiempo de fenicios, aunque el vino es anterior en otro sitio, aquí empezamos en esa época. Y después los cartagineses extendieron el cultivo. Esto estamos hablando en el siglo ya VI a.C., el cultivo, la poda, la vendimia, la fermentación, la comercialización y hasta el transporte por todo Occidente. O sea que de esto nuevo no hay nada. Yo siempre, cuando vemos alguna materia, si ustedes mismas lo habréis visto, que siempre tenemos, y dice, todo está inventado, pues todo está inventado. Aquí lo que hacemos es transformar, y eso sí que hemos mejorado
por lo menos para nuestra época. A lo mejor si se levantaran aquellos diría, bueno, mi vino es mejor que el vuestro ahora, pues no lo sé, no la sabe. Pero bueno, al menos esto que sí se ha visto así a través del tiempo. Para no entretenernos mucho con esto, decir algunas cositas, como en la época esta romana, el Ager Ceretanus, que sería hoy el marco de Jerez. O sea, que también lo tenemos aquí, y ya ellos sabían que era una zona muy buena para los vinos, y le daban entonces, que ellos le decían, el vino ceretensis, el vino de Jerez. Después me traslado un poco a la época de Alfonso X, en la Reconquista, cuando se convierte en frontera con el reino nazarí granadino. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está el término Jerez de la frontera. Y nos ha venido muy bien, era un señor, el rey, que le gustaba también mucho los viñedos. Tenía aquí viñedos, estaba encantado de la vida. Tanto es así que dice la tradición que uno de sus hombres de confianza, Fernán Ibáñez Palomino, sería el que le diera nombre al tipo de uva característica del marco, la Palomino. Hasta un siglo antes, en el siglo XII, los vinos de Jerez eran comercializados y apreciados en Inglaterra, pero también se habían conocido con el nombre de Sherry's, el nombre árabe. Los diversos nombres, ya saben ustedes que actualmente la denominación de origen lleva Jerez, Xerex y Sherry. O sea, es verdad, porque es que a lo largo de la historia y en eso mismo pues, se ve mucho ahí. Después tenemos, para ir un poco adelantando en el tiempo, ha pasado igual como con la sal y con todo. El vino de Jerez siempre ha sido conocido, exportado, los ingleses muy valorados en América, y tiene una trayectoria importantísima, pero también ha tenido épocas de declive, porque con la guerra inglesa, con la de la independencia, la filosera y todo esto, ha habido momentos de altibajo. Entonces, nos vamos viniendo un poquito más, porque me hace falta para que también Ramón nos hable del vino, pero sí me quiero aquí un poco, porque me ha parecido bien decir lo más importante en la actualidad nuestra, es para que se conozca bien las poblaciones que están dentro del marco. Quizás nosotros ahora, nuestros vinos, me parecen tan importantes. Yo no sé si soy amante de los vinos, si no lo soy, si os gusta una copita alguna vez, pero sí es importante porque quiero hacer patria. Quiero hacer, sí, porque en cuanto a los Jerez es muy sencillo, porque todo el mundo sabemos que el marco pues, tiene. Es verdad que son vinos generosos. Los vinos generosos son aquellos que son vinos secos y que tienen una graduación alcohólica importante, que puede oscilar entre 15 y 17, depende si son, digamos, la crianza biológica o es por oxidación después. Ahora lo ven. Pero esto que, por lo menos, pienso que hay que entender que esos vinos son importantes tomarlos, y no solamente muchas veces que se toma, hay alguien, ustedes no sé si ya le digo, pero se va a un sitio y a lo mejor dice una copita de manzanilla, una copa de fino, lo que sea. Yo siempre le invito que se tomen siempre eso, una copita de lo que sea, y tomen agua. Porque muchas veces me dicen, ¿es que me mareo? No, es que, claro, y eso se lo digo hasta a la gente jóvenes. Porque digo, no, beber agua es importantísimo, no esperar al final, porque si no ya nos levantamos y ya no estamos igual. Pero claro, el alcohol tiene ese problema, o que hay que tener una buena medida. La barra de medir el alcohol lo ponemos nosotros mismos, pero sí es importante siempre, si al principio de la comida o si se va a tapear, pides una botella de agua y empiezas a beber agua y ya vas tomando tu copa de vino, eso es importante. Si lo acompañas con tapa, mucho mejor. Esas cosas siempre hay que tener importante. Vamos a ver un poco, antes de meterme en el vino, los tipos de vino, que lo vamos a ir diciendo muy, muy breve. Nos vamos a meter con las poblaciones, como decía, del marco. Lo he dividido en dos partes porque generalmente el Consejo Regulador también la divide. Que es el centro de la zona de crianza, obviamente, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar.
Y después tenemos la zona de producción, que ya ahí pues tenemos a Trebujena, los mostos, cuando ustedes escuchen, uy, es la época de mostos, pues donde llegan antes, pues allí a Trebujena, son tierras que son muy similares a todas las nuestras, como le pasa también a Lebrija. Lebrija es de Sevilla, pero está dentro del marco de Jerez, ¿vale? Y después tenemos Chipiona, muy importante, está para los romanos la Turri Scipiona, que es que además del cultivo normal de la palomino, pues teníamos también la emblemática uva moscatel, que ellos tienen hay quienes le llaman que si es la uva de la moscatel de Alejandría. Nosotros con la denominación de origen se ha hecho muy porque se le conoce como la uva moscatel de Chipiona, pues uva moscatel, pero da igual, son sinonimias. Tenemos también a Rota, que aparte de que sea un lugar costero, importantes son también, como saben ustedes, la huerta y una extraordinaria viña, y Chiclana por esta parte, y termina en Puerto Real. Puerto Real, aunque no tenga mucha de bodega, pero sí tienen vides, y el terreno es el mismo y lo tenemos ahí, y son estas que hemos nombrado son las que conforman el marco del Jerez. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué es importante para que estas poblaciones sean productoras del Jerez? Pues unos factores que son normales, lo hemos casi dicho antes, la ubicación geográfica que tienen, la climatología, que hemos dicho cuando hemos comentado el tema de la sal, y el otro elemento que cobra una gran importancia es el suelo, donde se siembran las cepas. Porque, como sabéis, la mayoría, la campiña está cubierta por una tierra caliza que con la llegada del verano pues se vuelve blanca, como si fuera muy arenisca, que se le conoce como albariza. Esta tierra tiene una gran propiedad, que es que absorbe el agua del invierno, se la guarda, y tú la ves seca, pero tiene la humedad abajo, y por eso es tan buena para el tema del vino, para la temporada de calor. Pues ya tenemos aquí, además de esta, la que tiene mayor producción, la albariza, pero también hay otros dos tipos de suelo, que son los barros y las arenas. Los barros, un suelo más arcilloso, que se encuentra más bien donde hay algunas colinitas y tal, y las arenas, pues bueno, ya saben ustedes, de la costa, la propia esta que hemos dicho de Moscatel. Con estos dos datos tenemos las tres patas, climatología, la localización y la tierra, pues ellos le confieren al Jerez pues esa personalidad única que tienen estos vinos. Y ahora pues sería un buen momento para repasar las variedades de las uvas, nada más que hay tres: Palomino, Pedro Jiménez y el Moscatel, no hay más. Es curioso porque las tres son blancas, uvas blancas, pero tenemos distintos vinos. Saben ustedes que no es lo mismo. Si les repasamos a los vinos de Jerez, tenemos la manzanilla, color amarillo pajizo, lo conocen ustedes, el fino, el primo hermano. La diferencia que hay una con otra es que la manzanilla, la tierra, hemos dicho, es la misma, albariza, los tiempos, la climatología, todo. Pero esa es exclusiva de San Lucas. Es más, le da propia, aunque sea del marco, le da una denominación de origen propio, manzanilla de San Lucas. Bueno, pues ya tenemos aquí dos vinos con palomino y amarillo pajizo. Después tendríamos el amontillado y el oloroso. Esos son otros dos palos del vino. Eso lo vamos a ir encontrando un poquito, pues un poco más oscuro, ¿no? Que tiene su cata, tengo, pero para no marear mucho con estas cosas, porque lo bueno para esto es tener una cata. Y es que esas son las buenas. Sí, porque es como se va valorando, viendo, oliendo, pues es verdad que son aromáticos, probando. claro, y probando. Eso lo haremos en otra ocasión, ya te lo traeremos. Pues, nos apuntamos. Eso. Y bueno, pues tenemos los olorosos y el último que sería el palo cortado. El palo cortado, un vino que para mí es una joya de la, digamos, de la bodega jerezana, y es que está ahí un vino como a medio lado, no sabe para dónde irse, si para el amontillado o para el oloroso. Entonces el bodeguero, el capataz, que es el hombre, el bodeguero, el que pone, digamos, pues tiene la confianza en él y le dice, ahí lo tiene.
los vinos los pone la propia naturaleza, pero este señor que tiene esa sabiduría, que es un oficio tan antiguo y que están para eso, es el que ellos tienen una nariz prodigiosa, evidentemente, por los sabores, por los olores, por todo esto, es el que va a catalogar el vino, y saben perfectamente, para que se críen de una manera u otra. Y por eso vamos a sacar después el palo cortado. ¿Cómo lo hacen? Pues en la misma barrica ponen un palo. Es otro mundo, es precioso la simbología de todos los vinos de Jerez. Lo que pasa es que ya digo que eso son cosas muy bonitas para ir viéndolo también o para verlo más en directo, ¿vale? Aparte de quería decir una cosita, en las manzanillas, que solamente pues son así, hay a veces que se queda la crianza, se deja un poquito que pase, y con una crianza oxidativa, y entonces, lo digo por si lo escucháis alguna vez, dice, hay manzanillas pasadas, esas son las que sean, porque lo quiere el bodeguero, evidentemente, la deja que el velo en flor se pase en una mijita, cambia y es ese tipo de manzanilla, es otro vino casi distinto, parece que son maravillosos. Bueno, pues tenemos todos estos vinos. Después, una vez que tenemos estos grandes, tenemos también los dulces. Hemos hablado del Pedro Jiménez y del Moscatel, vinos dulces naturales. Esto también, la uva, las mismas, una monovarietal, aquí no hay rebujín ni nada. Es tan sencillo. ¿Por qué cambia el color? Porque volvemos otra vez a el señor, el capataz, lo va a encabezar de una manera u otra. Por eso cada bodega tiene un propio Pedro Jiménez o un moscatel distinto. Pero la variedad es monovarietal, o sea, una uva y además es blanca. Lo que pasa es que en el envejecimiento de los vinos pues va cambiando. Y después tenemos también unos vinos generosos de licor, que también quiero comentarlo por si os vienen al oído algunas veces, que son estos vinos que le llaman ahora el Palais Crème o Cream, ¿vale? Ustedes lo escrito Cream, pero bueno, que le llaman Cream. El Medium y el Cream. Y estos son estos vinos que lo que hacen es coger un oloroso, una montilla o una manzanilla, y con uno de estos vinos dulces de Jerez, pues van eso, una combinación. Y ahí salen estos vinos, para que sean un poquito más dulces, porque no todo el mundo pues le gusta el vino seco, el vino más fuerte, y entonces por eso están. Yo soy de los vinos secos, a mí me gusta mucho y siempre los defiendo. Y digo, cuando me dicen, uy María Luisa, es que no lo ha probado suficiente. No hace falta beber mucho, es que esa es la gran verdad. No hace falta ni beber en exceso, y ya digo siempre, acompañado de agua y con comida. Pero voy aprendiendo poquito a poco a que el paladar, que eso me parece lo más hermoso en gastronomía, que es hacer tu paladar a los sabores. Eso es el éxito de la gastronomía, cuando cambia todo de sabores. Y esto lo hace mucho. Por eso yo recomiendo a la gente siempre, cuando se va a los restaurantes, que dice maridaje. Maridaje es cuando el tema de los vinos con la comida, ¿no? Con los platos. Yo siempre le digo, qué raro que te mariden alguna vez con jerez. El jerez no se utiliza en la maridaje, se usa de entrada, de copas, como hemos dicho. Pues ponme un oloroso, ponme un fino, lo que sea, muy bien. Pero ellos sí tienen en el poder de poderlos maridar, porque es verdad que se puede hacer perfectamente, porque los finos pues van muy bien, por ejemplo, pues no sé, o la manzanilla con el langostino, estos también, con queso, con algunas veces pues el oloroso, por ejemplo, pues ya le pueden ir metiendo un poquito de alguna carne, y te vas maridando con pescado, pues también maridan bien. Ellos saben perfectamente. Lo que pasa es que como son vinos de otra, ellos le cuestan más y prefieren maridar algunas veces con vinos franceses. A mí me llama eso la atención. Y yo digo, no, vamos a maridarlo con vinos de aquí, si es posible. Después están los tintos. No he hablado hasta ahora porque los vinos en la misa, sí quería hablar del vino, los vinos del tinto de Tierras de Cádiz que tenemos aquí.
no es que sea nuevo. El vino tinto podemos remontar perfectamente al siglo XIV. Ya sí había tinto y ahí pues también la gente podía exportar vinos blancos de Jerez y los vinos tintos de Jerez también, que le llamaban de la zona. Lo que pasa, como decía, ¿no?, que ha habido siempre altos y bajos. Y entonces pues ha habido momentos que el vino tinto se perdió. Y claro, qué suerte, ¿no? Otras regiones en España, pues que sí que han dado esa clase de vino y que todo el mundo pues, ha pedido. Nosotros aquí hemos asistido a alguna cata de vino en Cádiz y el chico es un hombre acogedor, un hombre que entiende muchísimo de vino. Y el chaval, como dice, con bodegueros y todo, van allí. Mira, vamos a hacer la cata que se llama Riojita de Cádiz. Claro, eso no existe. Pero ¿por qué decía él Riojita de Cádiz? Porque la gente cuando van a alguna tienda, a un restaurante, a un bar, muchas veces, yo eso lo he sacado por los mayores nuestros de casa, ponen un Riojita, en lugar de llamar tinto, que es lo que deberíamos de pedir. Entonces pues le ponía, tanto se ha dado por sistema, este nombre por sistema se ha dado, que le decían de broma un poco un Riojita de Cádiz. Los vinos de Cádiz son tintos de la tierra de Cádiz. Y eso, afortunadamente, sí que tenemos aquí desde el 2005, es cuando la denominación de origen, tierras de Cádiz, vinos de la tierra, tinto de la tierra de Cádiz, es desde cuando lo tenemos. Yo siempre digo que está muy bien. Yo cuando voy, si estoy en Logroño, tomo Rioja. Y si estoy por Valladolid, pido un Ribera del Duero. Como si estoy en otras tierras, ¿no? A mí me gusta probar los vinos, Humilla, me da igual que sea de por aquí, claro, cualquiera de los buenos vinos de España. Pero ya que estamos aquí, vamos a pedirlos, que los hay. Ahí tenemos, pues no sé, pues está la bodega de Luis Pérez, las de Albalá, la bodega Andalucía, Forlón, bodegas Tesalia, muchísimas con sus vinos que son buenos y que siempre animamos, y un poco era lo que quería hacer hoy, era animaros que cuando estemos en Cádiz, en la provincia, cuando yo hablo siempre de Cádiz me gusta que sea siempre la provincia, ¿vale? Pedir, oye, ¿qué te pongo de una botellita de vino? Bueno, somos 6 y vamos a tomar una botellita de tinto y tal, pero pónmelo de Cádiz. Si nosotros conseguimos hacer eso, con el tiempo, ellos lo van a ofrecer y lo van a tener. Hoy día, afortunadamente, llevamos como unos 15, 20 años que hay un sector que nos gusta mucho la gastronomía y lo defendemos. Y vamos a los sitios y hacemos reseñas, referencias, los blogueros, las blogueras, bueno, pues tenemos cosas de comer maravilloso de Pepe Monforte, que él también pues le da mucha referencia a todo esto. Claro, es que todo esto hace mucho para que se vaya cada vez canalizando más y que la gente piense que lo que nosotros tenemos también es un poco la defensa, porque el comercio es nuestro también, eso es nuestras riquezas. Si nosotros, claro, dice, no se lo da, no es el bodeguero, no confundamos. Es el bodeguero, es el que trabaja allí, son los camareros, son todos, la gente de Cádiz, son los que viven gracias a esto. Entonces sí que sería muy importante que nosotros siempre pues hagamos uso de nuestros vinos también, como lo hacemos de la gastronomía en general. Y bueno, pues yo creo que simplemente pues me voy a quedar con una cosita para concluir, que sería la parte, no solamente que los vinos de Cádiz están muy bien en la mesa, sino también en la cocina. Cocinen con vinos de Cádiz, por favor. Hagan los vinos de Jerez, tienen que estar presentes en la cocina. Tuvimos aquí, y también las recordaréis, pues yo las hago con mucho cariño. Fui a verla hace poco, a Marilá Logroso. Ella es una cocinera, fue cocinera del rey. Ella estuvo en las embajadas y era cocinera por allí, escribió libros, y la tuvimos aquí. Es una señora muy mayor ahora,
Bueno, no tanto, tiene 94. Y la señora es una linda persona. Y esta señora, pues aparte, que ella era cocinera, pues siempre cocinaba con los vinos de Jerez. Y siempre decía, es que aquí no se trata de que sea uno u otro, aquí lo que hace falta es que sean buenos. Y no importa, si te abres una botella y te queda, úsalo ese para la cocina, que eso es bueno. Ella tiene el vino de Jerez, la cocina universal, y el otro en habla, tiene varios, pero yo hablo de Jerez. Es ese uno, y el otro que es un Cooking with Sherry, que es cocinando con Jerez, que son unos libros que la mujer tiene y bueno, pues ha hecho en el mundo un maravilloso trabajo con el vino de la tierra. Para concluir la parte meramente gastronómica, decir que si el vino en su justa medida nos alegra la mente y el cuerpo, la sal lo hace con la comida. Teniendo la fortuna de estar en una tierra salada en todos los aspectos, por la salina, por el condimento que producen, por la sal del mar, por la que esta tierra goza y que ha salpicado, dando gracia e ingenio a los habitantes. Ahora pues nos va a hablar Ramón del vino en la literatura, sabiendo que la vida sabe más y mejor con los sabores del vino y de la sal. Un aplauso. Bueno, pues me toca ahora a mí hablar un poquito del vino. Cuando hablé con María Luisa del tema, al pensar en el vino, no sé por qué, pero me vino el barril de amontillado de Edgar Allan Poe. Debe ser porque yo leí este cuento. Sabéis que es la historia de, habla en primera persona, un narrador que coge a un fortunato, un inocente, y lo emborracha, se lo lleva a su casa y lo empareda vivo. Es una historia de una venganza, un cuento, y a mí me vino aquello, no sé por qué. Debe ser por el momento en el que lo lees y cómo esas cosas se te quedan en la cabeza. También me vinieron algunos poemas dedicados al vino, por ejemplo, Pablo Neruda tiene una oda al vino. También Borges tiene un soneto maravilloso al vino, una joya. Y también el refranero. Solo voy a leer 2 refranes porque, bueno, queda poco tiempo y vamos a ir eligiendo. El vino entra, la verdad sale. Lo cual nos dice que el vino de siempre ha tenido fama de que suelta la lengua, ¿no? Y el vino y el amor, cuanto más viejo, mejor. El vino va inseparable a la literatura. Las primeras nociones que tenemos de hablar del vino en la literatura vienen en la epopeya de Gilgamesh, que es de la época sumeria. Estamos hablando de los principios de la humanidad, la civilización, no la humanidad, los principios de la civilización, los principios de la historia. Y ahí ya, en este libro mágico, épico, nos aparecen el vino, las tascas, las viñas, y nos dicen, por ejemplo, que los dioses, cuando crearon el mundo, que el mundo es imperfecto porque los dioses, cuando lo crearon, habían bebido demasiado vino mezclado con sésamo. Y luego ya nos damos una idea de cómo va. También la Ilíada, la Odisea son frecuentes las menciones al vino. Incluso Platón, en Sobre la República, nos dice que la alimentación ideal en aquella época, pues los hombres deben de comer pan, olivas, aceitunas, queso, cebolla y productos de la tierra como la haba, y beberán vino. El mundo romano igual, antes ha mencionado a Plinio, también Plinio habla en su libro Historia Natural, habla del vino, los tipos de vino, los trabajos, y como no, nuestro gaditano Columela en su Re Rústica, que también dedica varios capítulos para hablar del vino, cómo se cosecha, en fin, da sus explicaciones sobre lo que es el vino, y también se hablan de los vinos que ya en aquella época se producían en España. Pero, si queremos el vino en la historia, la Biblia. Recordáis que en la Biblia viene la primera borrachera que se cuenta, que es la de Noé, cuando le dio por sembrar el vino, cosecharlo, y en su tienda donde él vivía se plantó allí desnudo porque se pasó con el vino y se desnudó allí delante de todo el mundo. Hijas? Y la hija, delante de la hija, efectivamente. De las 2 hijas que tenía. Sí. Pero también
el Nuevo Testamento, por ir dando saltos, ¿no? A todos nos viene a la cabeza la última cena, cuando Jesucristo transforma el vino en su sangre, y luego también la boda de Caná, cuando Jesucristo hace el primer milagro y transforma el agua en vino. Esos son los primeros. Pero me voy a centrar en total en la Biblia hay 107 versículos que tratan sobre el vino, lo cual nos da importancia de la magnitud del vino en la Biblia. Pero yo me voy a centrar en la literatura española, porque si no, habla de Shakespeare, todo el mundo le ha dedicado algo al vino. Entonces, pero antes he hablado antes de Noé, del caso de Noé, dos novelas que a mí me impresionaron y que yo creo que todos conocéis bien por haberlas leído, porque fueron bestsellers en su momento, una sobre todo, y luego se hicieron películas. Una es Las cenizas de Ángela, de Frank Kurt. Recordáis que es una historia trágica de irlandeses, una familia que se va a Estados Unidos, el padre alcohólico, y todo lo que gana se lo gasta en vino. Todo el mundo emigra para prosperar y ellos se tienen que volver. El padre era tal desastre que se tienen que volver porque allí no tenían dónde comer y vuelven buscando el auxilio de la familia. El otro es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. También hay una película muy, muy buena, donde nos cuenta el viaje al infierno de un cónsul alcohólico y bueno, la autodestrucción a través de la bebida, ¿no? Y es muy bonita la novela porque se sitúa en el México del Día de los Santos, un México mágico, ¿no? Un libro muy, muy bonito, pero una historia muy, muy dura de leer. Centrándome ya en España, la primera vez que se habla del vino es Gonzalo de Berceo, que recordáis aquel monje que bebía y que bueno, él le dedica y que la Virgen intercede por él precisamente porque hacía unas misas muy bonitas en honor de la Virgen María, ¿no? Y luego también un libro importantísimo de la Edad Media es el libro del Buen Amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, donde extraigo esta frase, hablando del vino, dice: «Face perder la vista e acortar la vida, tira la fuerza toda si se toma sin medida, face temblar los miembros, todo se olvida, es mucho vino, toda cosa es perdida». No habla de los aspectos naturalmente negativos del vino, porque María Luisa, el vino con moderación, una copita está muy bien, pero es lo que pasa con la bebida alcohólica. En el poema de Miocid también hay muchas referencias y también, como no, en la otra gran obra del periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, que es la Celestina, la tragicomedia de Calixto y Melibea. La Celestina voy a leer el flamenco donde hace un elogio del vino y dice así: «De noche en invierno no hay otro escayentador de cama, con 2 jarrillos de estos que beba, cuando me quiero acostar no siento frío en toda la noche. Esto me calienta la sangre, esto me sostiene continuo en su ser, esto me hace andar siempre alegre, esto quita la tristeza del corazón, más que el oro y el coral, esto da esfuerzo al mozo y al viejo fuerza, pone color al descolorido y coraje al cobarde». Nos da una idea de la importancia del vino que le da la Celestina. Y como no, el Lazarillo de Tormes, y hay varias escenas, a lo largo del Lazarillo aparecen muchas escenas, pero a todos nos viene la escena del ciego, cuando Lazarillo le hace un agujerito al jarrillo y por ahí va cayendo gota a gota, y cómo el ciego, cuando se da cuenta, le estrella el cacharro en la cara, y cómo luego después el Lazarillo se venga del ciego cuando lo pone delante de la columna y le dice: «Y no oliste el vino que estaba bebiendo a vino y no olió la columna», ¿no? En el siglo de oro español, donde hay tantos y tan importantes literatos, era considerado el vino como alimento, medicina, diversión, revitalizante, salario, lujuria, pecado, valor, y su presencia estaba viva en todo momento. Tirso de Molina le dedica al vino, en su obra aparece el vino, pero sobre todo Lope de Vega, en muchas de sus obras, y en una, El Anticristo, habla del maridaje, hace un maridaje del jamón y el vino, otro de los elementos importantes a la hora de hablar. Francisco de Quevedo, en su obra Los sueños, también hace, con ese lenguaje poliédrico que él utiliza a la hora de escribir, dice: «Dijo Fray Jarro, con una vendimia en los ojos, escupiendo racimos y oliendo a lagares, echan las manos 2
piedros y la nariz espita, lo había remostada con un tonillo de lo caro. Estos santos que ha canonizado la picardía con poco temor de Dios. Y Góngora, que sabéis que era enemigo tanto de Lope como de Quevedo, habla de los dos y le hace dice: hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y don Félix Lope de Beba. Es decir, nadie ha llamado a dos borrachos con más gracia, ¿no? Ya sabéis las broncas que tenían entre ellos. El Quijote, también en el Quijote el tema del vino aparece en multitud de episodios, ¿no? Me viene, anotado aquí hay muchos, pero me viene el de los pellejos del vino, cuando Don Quijote se lía con la espada a pegarle espadazos a unos pellejos de vino que había en la fonda y los destroza y el vino se sale por el suelo, ¿no? Y luego también cuando el duque nombra a Sancho gobernador de la isla de Barataria, Don Quijote le da este consejo porque Don Quijote era abstemio, como los caballeros andantes, tenía que llevar una vida muy pura, muy de esto, y él no bebía. Pero por eso Don Sancho Panza, que era le gustaba beber como a la buena gente del campo y esto, le dice: sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Es decir, los consejos de Don Quijote sabéis que son una lección constante de filosofía. Si damos un salto, nos vamos al siglo XIX, siglo XX, ya en la edad contemporánea, y nos encontramos con varios escritores que han tocado el tema, entre ellos, por ejemplo, Valle Inclán y su obra, una de las obras cumbres, tiene muchas, pero Luces de Bohemia, donde nos narra en una obra de teatro la andanza de Don Latino y el poeta bohemio Max Estrella, que van dando tumbos durante una noche. La obra dura unas 24 horas por el Madrid, mientras van bebiendo vino y van contando su vida, ¿no? Sus problemas, porque Max Estrella tiene una obra, no sé si os acordáis, El décimo de lotería, en fin, una obra muy, muy triste, pero donde nos va los perjuicios de qué puede acarrear el vino. También Emilia Pardo Bazán, en Los pasos de Ulloa, también nos habla cómo emborrachan el abuelo, emborracha el capataz primitivo, emborracha a su nieto Perucho, hijo ilegítimo del marqués, el dueño de la hacienda, que lo había tenido con su hija, y cómo el niño, una vez que están todos juntos, el abuelo, lo que había quedado en la botella, abre al niño la boca y le mete el vino hasta que se lo bebe, el chiquillo se marea y se pone malísimo. Pero sabéis que entonces estaba considerado que había que ser un hombre. ¿Y cómo se hacía un hombre? Con el tabaco y con el vino. Era la lección de vida vital. Hoy nos parece una monstruosidad, pero esto lo hemos visto prácticamente cuando éramos pequeños. Yo he visto escenas de estas así que a los niños se les daba de beber vino, se llevaban los padres al niño pequeño en la taberna y lo sentaban allí en la barra y el niño entre cólicos una lechuga. Y entonces el capellán le dice al joven capellán que ha llegado, le dice: el vino alegra el corazón, el que no bebe vino no es hombre. También Pío Baroja, Miguel Delibes hablan del vino, por ejemplo, Miguel Delibes prácticamente en todas sus obras, porque él tiene La rata, El camino, en todas esas obras aparece el tema del vino, porque es el mundo rural donde el vino, no el vino de Cádiz, no los vinos finos, sino el vino de La Mancha, que es un vino más barato, estaba muy, muy presente. Y en concreto también en Los Santos Inocentes y en El hereje, situado en Valladolid. El protagonista es de Valladolid, Cipriano Salcedo, y en medio de los problemas de conciencia, porque una obra situada en la Reforma, una grandísima novela, nos va hablando también, nos describe este Valladolid y nos habla del vino como uno de los elementos de la economía que allí se da. Respecto a Camilo José Cela, también don Camilo, en La colmena y en muchas obras, habla del vino, pero tengo por aquí una anécdota, que una vez que estaba enfermo fue a visitarlo un amigo portugués y le llevó una botella de vino de Porto y él le dijo: menos mal que me trae un vino, todos me joden con libros. O sea que sabéis que no tenía pelo en la lengua, le expresa eso. Luego hay una novela también, ya que estamos hablando de Jerez, hay un par de novelas, pero yo voy a mencionar una que es en la casa del padre de Caballero Bonal,
que es una maravilla donde te pone el ambiente de una bodega, una familia que crea una bodega y llega a su punto cumbre y la decadencia, de tal manera que la familia al final se arruina y la bodega es comprada por grupos inversores extranjeros. Estoy acabando ya. Ernest Hemingway hablará del vino en Muerte en la tarde porque creo que es importante. El vino es una de las cosas más civilizadas del mundo y uno de los productos de la naturaleza que han sido elevados a un nivel mayor de perfección. Entre los placeres puramente sensoriales que pueden pagarse con el dinero, el que proporciona el vino es el placer de olfatearlo y el placer de saborearlo ocupa quizás el rango más alto, lo cual nos da una idea del valor del vino en la literatura. Y no he leído poemas porque quiero acabar con dos poemitas. Uno es de un amigo de aquí del Ateneo, Juan Antonio Rodríguez, que los que vienen a la tertulia literaria lo conocen, y un poemita que yo he escrito para la ocasión. Y ya acabamos porque ya estamos con la hora justa. El vino, de Juan Antonio Rodríguez. Leño dormido de invierno, al que la poda espabila, Perséfone besa verde la tierra, brota de nuevo la vida, la esporga breva la savia, que aflora en frágil racimo. Flores, promesas de vino, las uvas que el embero colorea y madura el tardío estío. Es hora de la vendimia, nació el viaje a lo divino, prensa la natura, surge el amor en estado líquido. Como el amor tiene ley y su ingesta sí considera, en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier manera. Y leo este poema, Vino de Cádiz. Y ya acabo. ¿De dónde vino este vino que me invita a disfrutar y andar con el paladar un venturoso camino, donde vive el desatino y su amiga la verdad? Cualquier vino es libertad, el ánimo nos levanta, los ojos nos abrillanta y potencia la amistad. Cádiz es tierra de vino, que saben de maravilla, la brillante manzanilla y el jerez, que es como un trino, armonioso y cantarino. Está el fino chiclanero, el palomino ligero, el dulce Pedro Ximénez y el tintilla, que contiene el mar y encima un velero. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pues todos. mira, María Luisa, te voy a decir una cosa de confianza. Es la mejor tertulia gastronómica que yo te he escuchado. O sea, no necesitamos que esto se llene, ni que nos invite a comer, ni nada de esas cosas. De verdad, palabras, yo creo que Paquita, que es también una experta en eso que venimos siempre, Ay. es que habéis dado, pero vamos, más que nada, una lección científica de lo que es el vino y de lo que es de verdad, la Si tú sal. supieras, Yo Y las creo que es que ha consecuencias. sido extraordinario. Porque habéis extraordinario. avisado de las consecuencias también. Y eso es muy Sí. importante.